Cambiamos de sector y miramos ahora al mundo del fútbol. Ya se lo contábamos la semana pasada con ese arranque de la Eurocopa y ayer con ese debut de la selección española. Bueno, a pesar del empate a 0 frente a Suecia, vamos a seguir vigilando lo que sucede en este torneo. Hablamos la semana pasada en clave de fútbol, en clave de sponsors, patrocinio y qué podría suponer todo este evento en clave económica. Y ahora queremos seguir hablando de fútbol, pero desde otras perspectivas. Vamos a hacerlo en clave de inversión y lo vamos a hacer con la ayuda de Luis García Álvarez, gestor de fondos de inversión en Mapfre AM. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Luis, enseguida te vamos a preguntar cuáles son tus apuestas de inversión, ¿no?, dentro del mundo del fútbol, tú que conoces un poquito más este sector, pero antes queríamos poner la mirada sobre un club español, es el Intercity, no es tan conocido, está en Alicante, quizá no suene tanto a nuestros telespectadores como el Real Madrid, el Atlético o el Barça, pero sí que es noticia el Intercity, incluso bueno, pues protagonizaba la portada de Bloomberg hace apenas unas jornadas porque ha aprobado salir a bolsa, podría convertirse en el primer club español en debutar en el parqué. ¿Qué te parece esta noticia? Pues desde luego buenas noticias, ¿no? Es curioso que España no tuviera esa representación dentro de los equipos cotizados en Europa. Es quizá la única de las grandes ligas que no lo tiene, ya que sí que hay equipos que cotizan en bolsa en Francia, en Alemania, en Inglaterra o en Italia. Y España, pues extrañamente era una excepción y no contábamos con ninguno. Y desde luego la iniciativa del Intercity es muy interesante. Además, me consta, porque he estado en contacto con ellos, que hay gente capaz, preparada detrás, que está teniendo una visión empresarial de cómo gestionar un club de fútbol, que ya lo han hecho además en algunas otras empresas, en otros sectores, y que vienen, digamos, con esas mismas herramientas y con ese bagaje de hacer las cosas bien al mundo del fútbol. Así que parece una buena noticia que los inversores tengamos más donde elegir, y además en un mercado como el español, en el que ya digo, no había hasta ahora clubes cotizados en bolsa, cuando curiosamente es probablemente el mercado que mejor ha cuidado las finanzas de los clubes. Desde el año 2011 se puso en funcionamiento el fair play financiero, las reglas de control económico de la UEFA a nivel europeo, pero la Liga Española ha ido más allá y ha sido más estricta aún, lo cual ha hecho que en general el balance de los clubes españoles esté más saneado que en otros países en Europa. Las finanzas de los clubes españoles están a día de hoy más protegidas, y por eso también extraña un poco que no hubiera ningún club que hubiera dado ese paso de salir a bolsa. Si hablamos de un debut en el parqué como el que podríamos ver en este club de fútbol, en el Intercity, un capital inicial de 4,9 millones, 320 inversiones, ¿cuál sería, ¿no?, esa dinámica? ¿Qué expectativas podemos tener frente a esta cotizada? Bueno, digamos que empieza a cotizar con un capital social pues relativamente reducido, ¿no? No es comparable con otros clubes que ya están en el mercado, como Ajax, Borussia Dortmund, Olympique de Lyon, que son los tres clubes en los que invertimos en el Mapfre Behavioral Fund. Recordar que estos tres clubes representan el 10% de nuestra cartera, que el sector del deporte representa un 25% del total del fondo, porque vemos una tesis de inversión que nos llama mucho la atención y que nos parece bastante atractiva en el sector del deporte en Europa. El caso del Intercity es un poco diferente porque es un club más pequeño, empieza con un capital social menor, que hará que algunos inversores, entre ellos nosotros, pues quizás tengamos alguna dificultad más para entrar por temas de liquidez. Pero bueno, que a futuro, si van creciendo en función a sus planes y como decía, pues la gente que está detrás parece gente que ha tenido un éxito probado en otros sectores, si va creciendo, pues probablemente será más accesible para más inversores profesionales, y mientras tanto pues entiendo que se dirigirán más a un público más retail, más minorista, o quizá algún inversor profesional más en concreto, aunque ya digo, para fondos de más tamaño pues será un poco más complicado. Dentro de este movimiento, dentro de las consecuencias que podría tener, como hablábamos al principio, ¿no?, de si esto puede o no abrir la puerta para que otros clubes españoles puedan hacer el mismo movimiento, Luis, ¿en qué punto está España si lo comparamos con otros países? Y como decías, bueno, pues teniendo en cuenta las cuentas, las finanzas, el estado, ¿no?, económico de los clubes españoles, ¿qué posibilidades hay de que efectivamente esto abra la puerta a que esta, por así decirlo, anomalía española, bueno, pues empiece a corregirse?
Bueno, pues resultaba extraño, como decía antes, que no hubiera sucedido hasta ahora, con lo cual existen posibilidades de que haya más casos a partir de ahora, haya más clubes que se atrevan a dar el salto siguiendo la estela del Intercity. Es verdad que este primer movimiento valiente del Intercity va a contribuir también a que haya más formación más información sobre el tema, ¿no? Se le explique más a los aficionados, que al final es el consumidor final y que sin ellos no se va a ningún lado, cuáles son las implicaciones de estas salidas a bolsa. Y la situación del fútbol español, pues como comentábamos antes, es buena, incluso después de haber pasado por uno de los test de estrés más severos que se podían imaginar, que ha sido esta pandemia. Si esto hubiera sucedido hace 10-15 años, probablemente muchos clubes hubieran desaparecido, pero, insisto, desde ese año 2011 en el que la UEFA empezó a implementar un control financiero más exhaustivo, por dar un dato, en ese año 2011 el fútbol europeo en su conjunto perdía casi 1.700 millones de euros. En los años 2017 y 2018 la historia había dado completamente la vuelta y el fútbol europeo en su conjunto ya ganaba cerca de 100 millones de euros. Hay pocas historias de cambio como estas en cuanto a sectores, en la bolsa, y por eso a nosotros nos llama particularmente la atención. Así que podría suceder que salieran a cotizar más clubes, entre otras cosas, porque por ley la mayoría de los clubes, quitando Real Madrid, Barcelona, Osasuna y Athletic Club de Bilbao, los clubes ya son sociedades anónimas deportivas, con lo cual hay que explicarle a la gente que el paso a salir a cotizar a bolsa es simplemente registrar esas acciones en un mercado regulado como es la bolsa, lo cual aporta, más transparencia en la gestión, porque los clubes pasan a estar controlados, en este caso por la CNMV, y tienen que retratar sus finanzas cada 3-6 meses y dar números al regulador y a los inversores. Y por otro lado también aumenta la liquidez, de tal manera que los aficionados pueden ser partícipes no solamente de los éxitos deportivos de los clubes, sino también de sus éxitos económicos. Luis, estas posibles salidas a bolsa o el momento podría ayudar también a unos clubes que, bueno, al final también en muchos casos se han visto afectados por el contexto de pandemia. ¿Podría ser también un impulso dentro del contexto económico que estamos viviendo? Sí, sin duda. Decía que la situación generalizada del fútbol en cuanto al aspecto financiero es mejor de lo que ha sido nunca, pero es verdad que también hay excepciones y que es un sector muy heterogéneo, ¿no? Tenemos clubes saneados, pero tenemos también algunos clubes que están en problemas financieros. Y estamos viendo, ¿no?, cómo están recurriendo a distintas fuentes de financiación. Vimos hace poco como, por ejemplo, un club como el Inter de Milán firmaba un préstamo con Oaktree, con un fondo de inversión americano, que si no se repagaba en unas condiciones, pues le daría la propiedad del club al fondo. Y bueno, pues dentro de buscar esas financiaciones alternativas, ¿por qué no la bolsa, no? ¿Por qué no dar un salto al parqué y poder abrirse a que entren inversores, a un mayor número de inversores, ¿no?, como son los que buscan oportunidades desde fondos de inversión, desde family office, desde planes de pensiones, desde muchos de los vehículos de inversión que invierten a través de la bolsa. Pues vamos a ver, ¿no?, qué sucede finalmente, qué sucede con el Intercity, con el fútbol español. En cualquier caso, quería preguntarte, bueno, pues cómo van vuestras inversiones, ¿no?, dentro de este sector en Europa. ¿Cuáles son los clubes que mejor lo están haciendo? Bueno, este año digamos que estamos viendo un poco de recuperación. Clubes como, por ejemplo, el Borussia Dortmund o el Ajax están recuperando algo de lo que perdieron el año pasado. Desde luego estamos todavía lejos de lo que nosotros pensamos que valen estos clubes. Iniciamos las inversiones en el año anterior a la pandemia con el Olympique de Lyon y el Ajax de Ámsterdam. Aprovechando las caídas de precios en la pandemia, compramos más acciones de estos dos clubes e iniciamos una posición en el Borussia Dortmund, que ahora mismo es una de las 3 posiciones más importantes que tenemos en el fondo. Como decía, entre los 3 suman un 10%, y suman un 10% porque tenemos una convicción de que las perspectivas a medio y largo plazo, lejos de haber empeorado, han incluso mejorado y se han acelerado algunas de las tendencias que nosotros habíamos detectado. El rendimiento del fondo en general pues ha sido excepcionalmente bueno en el último año, a pesar de estos clubes de fútbol, ¿no? En los últimos 12 meses el fondo ha tenido una rentabilidad cercana al 70%. Este año el comienzo ha sido muy bueno, con una rentabilidad cercana al 20% en los meses que llevamos, y esperamos que en los próximos meses estos clubes de fútbol puedan empezar a contribuir de manera muy positiva, aunque, como ya hemos explicado en muchas ocasiones, esto es una inversión a medio y largo plazo y no nos vamos a poner nerviosos
si siguen pasando unos meses y no alcanzan los niveles de valoración en los que nosotros creemos que deberían estar, ¿no? Esa es una de las principales ventajas competitivas que tenemos y que nos permiten entrar en este tipo de inversiones como son los clubes de fútbol, el hecho de poder ser más pacientes que algunos de nuestros competidores. Bueno, pues a ver qué sucede en ese frente también. Luis, por cierto, ¿has hecho apuestas también para la Eurocopa? ¿Invertirías en alguna selección? Bueno, ojalá que sea en España, ¿no? Que es lo que estamos deseando todos. El inicio nos ha dejado un poco, no fríos, pero templados, pero ojalá se vaya recuperando y podamos llevarnos una alegría, ¿no? Ahí pesa más el corazón que la cabeza en este caso. Bueno, al menos esa inversión la vamos a ver resuelta en muy poquitas semanas. Luis García, muchísimas gracias, como siempre. Buenas tardes. Gracias a vosotros, un placer.